Todas las noches, mi esposo y mi suegra parecían ansiosos porque yo me quedara dormida. Por curiosidad, fingí tomar las pastillas de vitaminas que ellos me daban. Y esa noche, no pude creer lo que vi. Me quedé sin aliento al descubrir que, en realidad, me llamo Laura Medina, tengo 33 años, y esa noche no podía respirar del susto cuando escuché que alguien decía mi nombre en susurros desde el pasillo oscuro, justo afuera de mi habitación. Mi cuerpo temblaba bajo las sábanas, el corazón golpeaba con una fuerza absurda, y aunque no podía moverme del todo, sabía que había algo profundamente mal. Vivo en Toledo, España, en una casa antigua que no es mía, ni de mi esposo, sino un legado polvoriento de su madre, doña Elvira, una viuda de rostro impenetrable y manos frías como la piedra de esas paredes centenarias. Esta casa, de techos altos y vigas crujientes, guarda secretos que no se ven de día y que se mueven por las noches cuando todos duermen, o al menos cuando creen que todos duermen. Heredada por Elvira hace décadas, esa mansión en ruinas al borde del casco histórico había sido vendida como una joya familiar, pero en realidad era un santuario de sombras, memorias rotas y puertas que nunca debí cruzar. Aquella noche, al escuchar mi nombre susurrado, supe que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Hace 2 años me casé con Sergio, un hombre que creí honesto, trabajador, responsable, y que durante mucho tiempo fue mi refugio en medio del caos. Lo admiraba por su manera tranquila de hablar, por cómo parecía mirar el mundo con una calma que yo no tenía, como si todo en él ya estuviera resuelto. Cuando me propuso matrimonio bajo la lluvia en una plaza vacía de Madrid, pensé que había encontrado el amor que tantas veces soñé. Era el tipo de hombre que te abre la puerta, que te escucha sin juzgar, que cocina para ti cuando has tenido un mal día. Jamás imaginé que detrás de su silencio se escondía un secreto que me rompería el alma. Lo conocí en una feria de artesanía histórica, donde él restauraba piezas antiguas con una destreza casi hipnótica que atrajo de inmediato mi atención. Yo estaba con unas amigas, paseando entre puestos de telas, vitrales y espadas medievales, cuando lo vi inclinado sobre un jarrón quebrado, concentrado, como si hablara con la historia misma. Nos cruzamos miradas y él sonrió con una calidez tan natural que sentí algo eléctrico recorriéndome el cuerpo. Me acerqué, le hice una pregunta banal sobre restauración y él respondió con una pasión que me cautivó. Desde ese momento, no dejamos de vernos durante semanas. Era atento, dulce, encantador, o eso pensé durante mucho tiempo, hasta que la realidad me golpeó con su crudeza. Me escribía mensajes buenos días y buenas noches como un adolescente enamorado, me llevaba flores sin razón y siempre tenía palabras suaves para todo. Cuando mi padre enfermó, Sergio fue quien me sostuvo, quien me llevó al hospital, quien esperó conmigo en los pasillos fríos. Nunca levantó la voz, nunca me hizo sentir menos, y por eso confié en él con los ojos cerrados. Pero los monstruos más peligrosos son los que saben disfrazarse de ángeles. Después del matrimonio, nos mudamos con su madre, doña Elvira, supuestamente, para ahorrar, y al principio no vi nada raro en eso. La casa era enorme, vieja pero imponente, y él decía que sería solo por unos meses mientras juntábamos dinero para comprar un piso propio. Doña Elvira nos recibió con una sonrisa tensa y un abrazo que duró menos de lo esperado, como si ya supiera que yo no pertenecía allí. Sergio insistía en que era lo mejor, que no gastaríamos en alquiler y podríamos empezar nuestro futuro sin deudas. Yo acepté, sin saber que estaba entrando en la boca del lobo. No me molestaba, pensé que sería temporario y que, después de todo, vivir un tiempo en esa casa familiar nos uniría más. Incluso me pareció bonito compartir algunos momentos con la madre de Sergio, conocer sus costumbres, su cocina, su historia. Al principio, ella apenas hablaba, pero me observaba con una intensidad que me incomodaba, aunque lo atribuía a la típica desconfianza de suegra sobre las nueras. Me repetía a mí misma que no debía juzgar, que con el tiempo ella me aceptaría. Pero el tiempo pasó y su actitud solo se volvió más extraña. Pero los meses pasaron y nunca volvimos a hablar de independizarnos. Cada vez que tocaba el tema, Sergio lo esquivaba con excusas vagas. Que había mucho trabajo, que los precios subían, que era mejor esperar la primavera, luego el verano, luego el otoño. Empecé a sentirme atrapada,
como si todo mi futuro estuviera suspendido en esa espera que nunca terminaba. A veces tenía la sensación de que ni siquiera lo intentaba de verdad, como si ya hubiera decidido que esa casa sería nuestra prisión permanente. Yo aún no entendía que su silencio era parte de algo mucho más oscuro. Elvira era estricta, silenciosa, siempre metida en el sótano organizando cajas con objetos antiguos que nadie más podía tocar. Decía que eran cosas de familia, recuerdos de su esposo muerto, piezas con valor sentimental que quería clasificar antes de que el tiempo las destruyera. Nunca me permitió ayudarla ni bajar al sótano, y cada vez que preguntaba, su mirada se volvía dura, cortante, como un portazo invisible. Me limité a respetar ese espacio, aunque algo en mi intuición me decía que allí abajo no solo había recuerdos. Pero en aquel momento, todavía quería creer que era solo una suegra excéntrica. Decía que coleccionaba recuerdos familiares, y su voz cambiaba cuando lo mencionaba, como si se hundiera en un pasado que nadie más conocía ni tenía derecho a tocar. A veces salía del sótano con polvo en la ropa, con las manos manchadas de tinta o barniz, y se encerraba en su cuarto sin decir palabra. La casa, aunque grande, se sentía cada vez más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente a mi alrededor. Sergio actuaba como si todo fuera normal, como si vivir con una mujer que pasaba horas entre cajas cerradas fuera la rutina de cualquier pareja joven. Pero mi confianza empezó a resquebrajarse. Yo confiaba, hasta que las cosas comenzaron a volverse extrañas, como pequeñas grietas que anuncian el derrumbe de una estructura que parecía sólida. Primero fueron ruidos por la noche, luego la sensación de que alguien me observaba desde las sombras del pasillo. Me levantaba con dolores de cabeza, con sueños confusos que no lograba recordar por completo. A veces encontraba puertas entreabiertas que había cerrado, luces encendidas que no recordaba haber tocado. Y aunque intentaba convencerme de que eran cosas mías, sabía que algo se estaba moviendo en la oscuridad. Todas las noches, sin falta, Sergio me traía un vaso de leche tibia con unas gotitas de vitaminas líquidas que, según él, me ayudarían a descansar. Lo hacía con una ternura tan convincente que me costaba desconfiar, incluso cuando ya no sentía necesidad de tomar nada para dormir. Decía que el trabajo me agotaba, que era importante cuidar mi salud, que solo quería verme bien. Yo aceptaba por inercia, por cariño, por no discutir, y me lo bebía sin cuestionar. No sabía que, con cada trago, me estaba alejando de mí misma. Él insistía tanto que me sentía culpable si no bebía, como si rechazar ese vaso de leche fuera un acto de traición. Me miraba con esos ojos tranquilos que aprendí a interpretar como preocupación, pero que ahora me doy cuenta eran puro control disfrazado de ternura. A veces ni siquiera preguntaba, solo dejaba el vaso en la mesita y se sentaba a mirarme hasta que lo tomaba. Yo no quería decepcionarlo, y por eso, noche tras noche, seguía bebiendo algo que no pedía. Y cada vez, mi cuerpo caía más rápido en un sueño sin sueños, profundo, oscuro, pesado. Al poco tiempo, noté que me dormía profundamente en cuestión de minutos, como si alguien apagara un interruptor dentro de mi cabeza. No importaba cuánto café hubiera tomado durante el día ni cuántas preocupaciones tuviera, apenas tocaba la almohada, mi conciencia desaparecía. A veces, al despertar, tenía una sensación extraña de desorientación, como si me hubieran movido, como si el tiempo se hubiera alterado mientras dormía. Me despertaba tarde, con la mente nublada, como si estuviera emergiendo de un túnel espeso. Pero seguía creyendo que era el estrés, el cansancio, la rutina. Pensé que era el cansancio del trabajo en la tienda de souvenirs donde yo atendía, lidiando con turistas, cajas pesadas y días interminables. Siempre había sido muy responsable, rara vez faltaba o llegaba tarde, pero en esas semanas noté que mi rendimiento bajaba. Me costaba concentrarme, me sentía desconectada de lo que hacía, como si no fuera yo la que hablaba ni la que sonreía. Mis compañeras comentaban que parecía más pálida, más callada, pero yo lo atribuía a una mala racha. No imaginaban que cada noche mi cuerpo era manipulado sin mi permiso. Pero la verdad es que algo dentro de mí gritaba que no era normal, que mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos que despertara algo que aún no entendía. Había una intuición, una alarma interna que se activaba cada vez que Sergio se acercaba con esa sonrisa serena y el vaso en la mano.
Empecé a tener pequeños flashes al despertar, como imágenes borrosas, una sombra en la puerta, una voz masculina que no era la suya, pasos arrastrados por el pasillo. Pero me decía que era imaginación, que no debía ser paranoica. Aún me negaba a aceptar que algo realmente oscuro estaba ocurriendo. Una madrugada, desperté aturdida y escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, como si alguien evitara hacer ruido pero no lo lograra del todo. Mi mente estaba pesada, pero esa vez, por alguna razón, algo dentro de mí se resistía al sueño artificial. No podía moverme bien, pero mis ojos lograron enfocarse y mi oído distinguió que no eran solo pasos, alguien hablaba. Susurros, discusiones tenues, como si temieran ser escuchados pero no pudieran contenerse. Sentí una oleada de terror, un frío seco subiéndome por la espalda. Miré el reloj, 3:12 de la madrugada, y supe que no era una coincidencia que siempre despertara a esa hora con esa sensación extraña. Todo estaba en silencio excepto por esas voces ahogadas que venían del pasillo, como si la casa respirara un secreto que no quería ser descubierto. Me obligué a no hacer ruido, a quedarme inmóvil, fingiendo que dormía profundamente, aunque mi corazón latía con fuerza. Empecé a entender que cada noche era una puesta en escena en la que yo era el público sedado. Y esa noche, por primera vez, estaba a punto de ver el espectáculo completo. Escuché voces apagadas, como discusiones discretas entre dos personas, y aunque no pude distinguir claramente las palabras, reconocí los tonos. Una era la voz de Sergio, sin duda, pero la otra era más áspera, femenina, y supe al instante que era doña Elvira. Hablaban con urgencia, con una tensión contenida, como si debatieran sobre algo que no debía esperar hasta la mañana. Intenté enfocar mi mente, retener cada palabra que pudiera, pero mi cuerpo seguía débil. La conversación bajó de volumen, como si se alejaran, y sentí una mezcla de alivio y miedo. Intenté levantarme, pero el cuerpo no respondía bien, como si mis músculos estuvieran desconectados de mi voluntad, como si la sangre no fluyera con normalidad. Logré mover apenas un brazo, pero las piernas pesaban como piedra, y la cabeza me daba vueltas. Era como estar atrapada dentro de mí misma, consciente pero inerte, observando sin poder intervenir. Sentí una angustia insoportable, una necesidad urgente de gritar, de pedir ayuda, de correr. Pero no pude hacer nada más que escuchar mientras los pasos se desvanecían en la dirección del sótano. Era como estar dentro de un sueño pesado, uno de esos que sabes que no es real pero tampoco puedes escapar, con los sentidos entorpecidos. El cuarto me parecía más frío, la oscuridad más densa, y por un momento creí que estaba muriendo. Todo mi cuerpo protestaba, cada célula quería moverse, gritar, despertar de una vez, pero las gotas seguían haciendo efecto. Entonces comprendí el poder que tenían sobre mí y el peligro real de seguir bajo su control. Esa noche, aunque no lo sabían, fue el principio del fin para ellos. A la mañana siguiente, pregunté si habían salido durante la noche, fingiendo casualidad mientras tomábamos café en la cocina fría y silenciosa. Sergio apenas levantó la vista de su taza y, con una sonrisa tranquila, dijo que no, que ambos habían dormido profundamente toda la noche. Su tono fue tan convincente que por un segundo dudé de mí misma, como si hubiera imaginado todo. Pero mis manos temblaban, mis instintos gritaban otra cosa, y la tensión en mi nuca seguía ahí. Yo sabía lo que había oído, y su mentira me confirmó que algo se estaba escondiendo. Sergio rió y dijo: «Debiste soñar, mi vida», con esa voz cálida que antes me calmaba, pero que ahora sonaba vacía, casi burlona. Me acarició la mejilla como solía hacerlo cuando recién éramos novios, y esa ternura fingida me dio náuseas. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sostenerme del borde de la mesa para no mostrarlo. Estaba claro que me estaban manipulando, que ambos sabían lo que había pasado y contaban con que yo no lo recordara bien. Pero esa mañana decidí que no permitiría que siguieran jugando conmigo. Elvira me miró con una sonrisa que me dio escalofríos, como si pudiera leer mis pensamientos y le divirtiera saber que no podía probar nada. Su mirada era fija, penetrante, con una calma que escondía algo cruel, y cuando dijo: «Los sueños a veces nos confunden», sentí que cada palabra era una amenaza disfrazada. Ella siempre hablaba poco, pero cuando lo hacía,
cada frase quedaba flotando en el aire como una advertencia. Esa mujer no me quería allí, eso era claro desde el primer día. Y ahora, sentía que algo en ella disfrutaba profundamente de mi confusión. Desde ese día, algo en mí dejó de confiar por completo, como si se hubiera roto la última cuerda que sostenía la ilusión de un hogar seguro. Empecé a observarlos en silencio, cada gesto, cada susurro, cada ausencia prolongada en la noche. La desconfianza se convirtió en un hábito, y me volví más cuidadosa, más atenta, midiendo mis palabras, anotando mentalmente los horarios. Ya no podía seguir siendo la esposa que confiaba a ciegas, ahora era una mujer que sobrevivía en una casa que no sentía suya. Una prisionera que empezaba a planear su fuga. Comencé a fingir que bebía la leche, pero la vertía discretamente en una maceta que tenía junto a la ventana de la habitación. Esperaba a que Sergio saliera del cuarto, luego me levantaba con sigilo y vaciaba el líquido lentamente, cuidando de que no quedara rastro. La planta empezó a marchitarse en pocos días, como si aquellas gotas que supuestamente eran vitaminas fueran veneno. Eso me dio una certeza que necesitaba, no eran imaginaciones. Me estaban drogando, noche tras noche, con mi consentimiento manipulado. En pocos días, mi mente volvió a sentirse clara y mi sueño, normal, como si por fin despertara de un letargo profundo que me había robado la voluntad. Empecé a recordar más cosas, a escuchar mejor lo que ocurría en la casa durante las madrugadas. Descubrí puertas que antes estaban cerradas, horarios que no coincidían, miradas entre Sergio y Elvira que tenían significado oculto. Yo fingía ignorancia, sonreía, agradecía el vaso como siempre, pero por dentro estaba armando un rompecabezas. Uno que, al completarse, revelaría algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Y fue entonces cuando descubrí la verdad que destruiría mi vida entera, una verdad que no buscaba pero que estaba a punto de estallarme en la cara. Todo empezó con un silencio más largo de lo habitual, una pausa entre voces que no encajaba. Fingí dormir, con la respiración acompasada, y me preparé para escuchar con más atención que nunca. Esa noche, el aire en la casa estaba más denso, como si algo estuviera por suceder. Y no me equivoqué, la revelación llegó como una puñalada. Esa noche fingí dormir profundamente, cubierta hasta el cuello, el cuerpo inmóvil, los ojos cerrados pero alerta, escuchando cada crujido de la madera vieja. Sergio tardó más en entrar al cuarto, como si estuviera esperando que cayera por completo bajo el efecto de las gotas. Cuando por fin entró, supe que algo iba a pasar, su respiración era más agitada, sus pasos más inseguros. No dijo nada al principio, solo se acercó y observó. Yo no me moví ni un centímetro. Escuché como Sergio susurraba, «Está dormida, mamá», en un tono bajo, casi reverente, como si ambos estuvieran a punto de hacer algo que requería certeza total. Esa frase fue un golpe seco en el pecho, como si me clavaran algo helado en el estómago. En ese momento supe que no estaba paranoica, que todo lo que había sentido era real. No eran coincidencias, no eran sueños. Me estaban usando, engañando, y esa noche estaban a punto de hacer algo que no debía ver. Mi corazón golpeó mi pecho tan fuerte que pensé que me descubrirían, pero contuve la respiración y seguí fingiendo, con los párpados pesados, temblando por dentro. Era como estar atrapada dentro de una película de terror sin poder gritar ni escapar. Escuché sus pasos alejándose, las tablas crujiendo, y supe que se dirigían al sótano. Esperé unos minutos más, contando lentamente, hasta estar segura de que ya no podían verme. Entonces, sin hacer ruido, me levanté descalza. Iba a seguirlos. Ellos bajaron al sótano, el lugar donde siempre me decían que no entrara porque había humedad y podía enfermarme, como si fuera una zona prohibida solo para protegerme. Pero esa noche, el tono en la voz de Sergio, su urgencia, la manera en que Elvira bajaba de puntillas pero con firmeza, revelaban que allí se escondía mucho más que cajas viejas. Me aseguré de que no me vieran, bajando lentamente tras ellos, con el corazón latiendo en las sienes. Cada escalón crujía, pero yo conocía bien los puntos donde no hacía ruido. Lo que estaba por ver me cambiaría para siempre. Me escondí detrás de una columna de piedra y observé, respirando apenas,
pegada al muro húmedo, con los pies helados y las manos sudando. La luz del sótano era tenue, amarillenta, como si no quisieran que se viera con claridad lo que ocurría ahí dentro. Pero mis ojos se adaptaron pronto, y entonces vi que no estaba loca, que había tenido razón en dudar. Sergio y Elvira no estaban solos, había 3 hombres más, desconocidos, todos concentrados alrededor de unas mesas. Lo que hacían no tenía nada de inocente. Lo que vi parecía sacado de una película, pero era real. Había mesas llenas de piezas antiguas, lámparas árabes, jarrones del siglo XVI, documentos que parecían pergaminos originales. Todo estaba perfectamente ordenado, como si fuera un museo clandestino montado bajo tierra. Pero algo no cuadraba, las piezas eran demasiado nuevas, demasiado intactas. Uno de los hombres usaba guantes y pintaba detalles con una precisión milimétrica sobre un manuscrito que debería tener siglos. En ese instante, lo entendí, no restauraban, fabricaban. Un hombre desconocido dijo: «Estas copias están perfectas, nadie sospechará», y su voz me heló la sangre porque lo dijo con orgullo, como si fuera un logro artístico. Todos lo miraron satisfechos, incluida Elvira, que asintió con una sonrisa seca, orgullosa, como si fuera la curadora de ese museo de mentiras. Me llevé una mano a la boca para no soltar un gemido de horror. Ya no tenía dudas, no solo me estaban drogando, también me estaban usando como pantalla. Y lo peor, era que llevaban años haciéndolo sin que nadie sospechara. Casi me desmayé al ver a Sergio acomodando una vasija con las mismas manos con las que me acariciaba cada noche, repitiendo una mentira que ahora me revolvía el estómago. Todo lo que había compartido conmigo era falso, calculado, cada gesto un acto dentro de una obra maestra de engaño. Él revisaba los detalles como un experto, murmurando que el cliente de Sevilla no notará la diferencia. Me di cuenta de que no era nuevo en eso, que no estaba siendo arrastrado por su madre. Él era parte activa, incluso líder en lo que hacían. Y yo era su coartada. Sergio contestó: «Mi mujer ni se entera, duerme como un tronco», y esa frase me atravesó como un cuchillo afilado, porque no era solo desprecio, era certeza. Lo decía con una seguridad cruel, con risa en la voz, como quien se burla de la ingenuidad de alguien a quien ha controlado por completo. Me sentí humillada, violada en mi intimidad, traicionada de una forma tan profunda que apenas podía sostenerme de pie. Todo el amor que había sentido por él se convirtió en ceniza en ese instante. Y lo peor es que yo seguía sin saber cuán lejos estaban dispuestos a llegar. Elvira añadió: «Mientras siga tomando las gotas, estamos seguros», y ahí entendí por qué mi lucidez era tan frágil durante tanto tiempo, por qué no podía recordar bien algunas noches. Me habían convertido en un testigo inconsciente, una sombra dentro de la casa, una figura decorativa que no debía molestar. Las gotas no eran para mi salud, sino para asegurar su impunidad, su silencio. Mi cuerpo temblaba de rabia, de asco, de impotencia. Y algo dentro de mí se encendió, no podía permitir que siguieran saliéndose con la suya. Comprendí, de golpe, que mi marido y mi suegra formaban parte de un sindicato de falsificación de antigüedades, una red que engañaba a coleccionistas ricos de Madrid, Sevilla y Valencia con piezas falsas vendidas como tesoros históricos. No era un juego, era crimen organizado, dinero sucio, engaños de alto nivel. Y yo dormía en medio de esa red, sin saberlo, cocinando para ellos, lavando sus platos, creyendo en su amor. Cada noche que me drogaban era una jugada más en su tablero perfecto. Y ahora, yo era el error que no podían permitirse. El sótano era un taller clandestino disfrazado de archivo familiar, con lámparas antiguas colgando del techo y paredes forradas de estanterías llenas de objetos falsificados con precisión quirúrgica. El olor a barniz y papel viejo se mezclaba con el silencio tenso de quienes saben que lo que hacen no debe ser visto. Vi moldes, pigmentos, sellos, selladores, todo lo necesario para producir engaños que parecían reliquias. Cada detalle estaba diseñado para convencer a expertos. No era solo ambición, era una operación profesional. Yo, semidrogada todas las noches, era un estorbo, que ellos necesitaban silenciar, mantener dócil, sin preguntas ni movimientos fuera de lo previsto. No era solo que no me querían despierta,
era que no podían arriesgarse a que hablara, que descubriera lo que realmente ocurría bajo mis pies. En ese instante, entendí el peligro real que corría, no era paranoia. Si sabían que ya no dormía, que había visto el taller, que conocía la verdad, podrían hacer cualquier cosa para detenerme. Y yo tenía que actuar antes que ellos. Uno de los hombres dijo: «Tenemos que movernos rápido, la policía revisará comercios antiguos», y su frase me heló por completo, porque implicaba que estaban siendo investigados. No era un juego menor, no eran simples estafadores de poca monta, estaban bajo el radar de las autoridades. Y si ellos lo sabían, también sabían que cualquier error podía arruinarlos. Me di cuenta de que mi permanencia en esa casa ya no era sostenible para ellos. Si llegaban a sospechar que yo sabía algo, me iban a callar, a cualquier costo. Elvira murmuró: «Mientras Laura no hable, todo estará bien», como si mi silencio fuera una pieza clave del plan, una condición frágil que los mantenía a salvo. La forma en que lo dijo, sin emoción, sin mirar a nadie, me hizo sentir que ya habían considerado escenarios donde yo no estuviera. Mi sangre se congeló ante la posibilidad real de desaparecer sin dejar rastro, drogada, manipulada, eliminada como un estorbo innecesario. En ese sótano, mi vida ya no tenía valor emocional para ellos. Solo era una amenaza que respiraba bajo el mismo techo. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras, cada vello de mi cuerpo respondió con terror puro, porque no eran suposiciones, era una amenaza disfrazada de calma. Mi mente corría, buscando salidas, formas de protegerme, pero sabía que si me movía mal, si cometía un error, no tendría segunda oportunidad. Estaba sola, sin pruebas físicas, en medio de una red que operaba con frialdad milimétrica. Nadie iba a creerme si me adelantaba. Por eso, tenía que ser estratégica, paciente. Fingir un poco más, y actuar en el momento justo. ¿Y si descubrían que ya no dormía?, pensé mientras seguía escondida, con la espalda contra la columna fría y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Y si notaban que mis ojos ya no estaban apagados, que mis preguntas eran más precisas? El riesgo era altísimo. Me aterraba imaginar la cara de Sergio al darse cuenta de que yo había bajado al sótano, que había escuchado todo. Y aunque temblaba, me obligué a seguir pensando con claridad. El miedo podía paralizarme, o salvarme. ¿Qué me harían si descubrían la verdad?, me pregunté mientras empezaban a apagar las luces y se preparaban para subir. No sabía de qué eran capaces, pero lo que vi esa noche me dejó claro que la moral no formaba parte de su código. Ya no eran mi esposo y su madre, eran criminales que me veían como un punto débil. Y un punto débil, cuando amenaza con romperse, se elimina. Así de simple. Por eso, debía moverme con precisión. La menor señal de alerta, y estaría perdida. Ese miedo me dio fuerza, una determinación que hasta ese momento no sabía que tenía, como si mi cuerpo por fin respondiera al instinto de supervivencia. Me levanté lentamente, con cada músculo tenso, y subí las escaleras sin hacer ruido, midiendo cada paso. Mi respiración era tan silenciosa como podía, y mi mente repasaba mentalmente lo que había escuchado, memorizando detalles. Cuando llegué al pasillo, cerré la puerta del sótano con cuidado, como si nunca hubiera estado allí. Volví a mi cuarto, con el alma hecha pedazos. Subí silenciosamente y regresé a mi cama, acomodando las sábanas como las había dejado, volviéndome a meter sin prender la luz, aún descalza. El silencio en la casa volvió a instalarse, denso, absoluto, como si nada hubiera ocurrido. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de calmar los latidos que me hacían doler el pecho. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que subieran. Debía parecer dormida, debía parecer que seguía siendo su prisionera dócil. Fingí estar profundamente dormida cuando Sergio volvió a revisar si respiraba profundamente, acercándose en la penumbra como cada noche. Sentí su sombra recortarse junto a la cama, su mirada sobre mí, su presencia cargada de ese falso cuidado que ya no me engañaba. No me atreví a mover ni un músculo, dejando que la respiración fluyera lenta, regular, como él esperaba. Si sospechaba algo, todo estaría perdido. Por dentro,
recé por no temblar, por no delatarme. Me rozó el cabello y dijo, pobrecita. Ni imagina nada, con una ternura fingida que me provocó un escalofrío insoportable. Saber que estaba mintiendo con esa dulzura me revolvió el estómago. Quise apartarme, decirle que sabía todo, escupirle a la cara su traición. Pero me contuve, porque ese no era el momento. Mi única salida era actuar como si aún estuviera ciega. Quise gritar, pero me obligué a seguir actuando, a contener cada impulso de huir o golpearlo o llorar. Era una guerra silenciosa, una batalla entre la verdad que ardía dentro de mí y la máscara que debía seguir usando. No podía darles motivos para sospechar. Tenía que mantenerme un paso adelante, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Esa noche, entendí que la única forma de sobrevivir era fingir hasta el final. A la mañana siguiente, tomé una decisión: debía salir de esa casa y denunciar, aunque eso significara destruir todo lo que había construido junto a Sergio. Ya no podía permitir que me siguieran envenenando, manipulando, reduciendo a una sombra de mí misma. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer frente a mí, pálida, ojerosa, pero con una chispa en los ojos que había vuelto. Sabía que no podía hacerlo sola, pero también sabía que tenía una aliada en quien siempre había confiado. Y ese sería mi primer paso hacia la libertad. Fui a mi trabajo como siempre, disimulando la tensión bajo una sonrisa forzada, mientras cada minuto parecía eterno. Esperé a la pausa del almuerzo con el corazón en la garganta, rogando que no me siguieran, que no sospecharan. Al llegar a la cafetería de la esquina, marqué el número de Lucía, mi amiga de la escuela que ahora trabajaba en la policía de Madrid. Nunca antes le había pedido nada, pero sabía que era valiente, leal, y que jamás me ignoraría. Cuando respondió y escuchó mi voz temblorosa, supo que algo grave estaba pasando. Le conté todo en detalle, desde el primer vaso de leche hasta la noche anterior en el sótano, sin omitir nada, sin adornar nada. Lucía guardó silencio durante unos segundos al final de mi relato, procesando lo que acababa de oír, y entonces su voz cambió por completo. «Laura, esto es muy serio», dijo con firmeza, como si ya estuviera entrando en modo operativo. Me pidió calma, me hizo repetir algunos nombres y descripciones, y tomó nota de todo con rapidez. A pesar del miedo, sentí un alivio enorme, ya no estaba sola. Ella me dijo: «Laura, esto es serio. No vuelvas a tomar nada y no los enfrentes sola», como si supiera que el peligro podía estallar en cualquier momento. Me dio instrucciones precisas: no cambiar la rutina, seguir fingiendo normalidad, y esperar su llamada para organizar una intervención. Me juró que no me dejaría sola ni un segundo más. Me pidió que no me arriesgara, que no hiciera nada impulsivo. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que volví a casa sabiendo que alguien estaba pendiente de mí. Esa noche, fingí tomar la leche de nuevo, repitiendo cada gesto como en las noches anteriores, con la misma expresión de costumbre. El vaso tembló ligeramente en mis manos, pero logré que no se notara. Esperé a que Sergio saliera del cuarto para vaciar el contenido en el baño, no en la maceta, para que no quedaran rastros. Después, volví a la cama y me recosté como siempre, repitiendo la rutina que él conocía. Todo debía parecer igual, hasta que la policía llegara. Sergio sonrió satisfecho al verme terminar el vaso, y sus ojos brillaron con esa tranquilidad falsa que ya no me engañaba. Me acarició el brazo y me deseó buenas noches como siempre, incluso me besó la frente, creyéndose aún el esposo perfecto. Lo observé por debajo de los párpados entrecerrados mientras se alejaba, confiado, sin sospechar que la red que él tejió estaba a punto de enredarlo por completo. Me di vuelta en la cama y cerré los ojos, ensayando la respiración profunda de alguien bajo efecto. Por dentro, contaba los minutos. Pero yo sabía que la policía ya estaba organizando un operativo, que cada movimiento de Sergio y Elvira pronto estaría documentado. Lucía me había prometido actuar rápido, en coordinación con una unidad especializada en fraudes históricos. Ella había vivido conmigo los años de adolescencia, conocía mis silencios, mis miedos, y ahora sabía que cada segundo contaba. Mientras fingía dormir, mi mente corría,
repasando todo lo que debía hacer si algo salía mal. Y aunque el miedo seguía allí, sentía que esta vez tenía una salida real. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírse en medio del silencio de la casa, como un tambor de guerra anunciando el final. Cada crujido de la madera me hacía contener la respiración, cada sombra me parecía una amenaza. Me aferré a la idea de que todo terminaría esa noche, que la verdad por fin saldría a la luz. Pero también sabía que el peligro estaba más presente que nunca. Bastaba un gesto mal hecho, una palabra equivocada, y todo podría desmoronarse. A las 3 de la madrugada, mientras ellos negociaban con compradores en el sótano, la tensión era tan espesa que podía sentirse en el aire. Escuchaba murmullos apagados, pasos que iban y venían, como una coreografía ensayada 1000 veces. Sabía que estaban contando dinero, entregando piezas, firmando acuerdos con nombres falsos. Yo seguía en mi cama, despierta, quieta, esperando la señal que no tardaría en llegar. Porque esa noche, alguien más también escuchaba desde afuera. La policía irrumpió en silencio por la parte trasera de la casa, sin sirenas, sin gritos, con precisión quirúrgica, como Lucía había prometido. Escuché el sonido seco de puertas siendo forzadas, botas pisando el suelo con decisión, y supe que había llegado el momento. Me levanté sin encender luces, acercándome al pasillo, y sentí un vértigo extraño al comprender que todo estaba cambiando. Desde abajo, empezaron a oírse gritos, órdenes, caos. Por fin, la verdad ya no podía esconderse más. Escuché gritos, pasos apresurados, golpes secos, vidrios estallando, como si toda la casa estuviera despertando de una pesadilla larga y silenciosa. Me quedé paralizada en el pasillo, viendo cómo los sonidos del sótano se transformaban en un caos dirigido por la policía. Las voces que horas antes negociaban arte falso ahora se mezclaban con órdenes de arresto. Una por una, las máscaras caían, y el aire se llenaba de esa tensión inconfundible que precede el final de una gran mentira. Por primera vez, no era yo quien fingía dormir. Sergio subió corriendo la escalera, desesperado, con los ojos desorbitados y la camisa manchada de tinta, intentando escapar como una rata atrapada. Pero antes de alcanzar el pasillo, fue interceptado por 2 agentes que lo inmovilizaron con precisión. Gritó mi nombre, como si aún esperara que lo protegiera, como si creyera que podía seguir ocultando la verdad detrás de mí. Lo miré fijamente, sin odio, solo con la certeza amarga de quien ya no le debe nada a nadie. Esa fue nuestra última mirada, y fue suficiente. Elvira intentó huir por la cocina, pero también fue detenida, sin resistirse, como si en el fondo supiera que ese día llegaría. Caminó entre los policías con la misma frialdad con la que bajaba al sótano, sin dignidad, sin emoción, apenas la sombra de una mujer que alguna vez se creyó invencible. No pronunció mi nombre, no pidió explicaciones, solo bajó la mirada al verme al final del pasillo. Su silencio fue su confesión. Así, la mujer que me observó en silencio durante años, se rindió sin decir palabra. Me quedé temblando en el pasillo, sin poder creer lo que estaba viviendo, como si mi cuerpo aún no entendiera que por fin era libre. Las luces azules que parpadeaban desde la calle, las voces en las radios, los pasos firmes de los agentes, todo parecía sacado de otro mundo. Mi mente intentaba aceptar que ya no tendría que fingir, ni beber nada, ni temer a lo que se escondía bajo esa casa. Ese lugar ya no me controlaba. Respiré hondo, por primera vez en meses, sin miedo. Lucía me abrazó y dijo, ahora estás a salvo. Nunca fue tu culpa, con una ternura firme que me rompió por dentro. Lloré sin contenerme, como si todo el dolor acumulado saliera en un solo instante, como si por fin pudiera colapsar sin consecuencias. Su abrazo fue un ancla en medio del naufragio, y sus palabras, la certeza de que había vuelto a existir. Entre tantos rostros con uniforme, el suyo era el único que me devolvía el calor humano. Esa noche, fui salvada por alguien que nunca dudó de mí. Días después, declaré en la comisaría todo lo que había visto, con la voz aún temblorosa pero decidida, sin callar nada. Conté los horarios, los nombres, las piezas, las frases exactas que escuché escondida tras esa columna de piedra.
La investigación se amplió rápidamente y los peritos confirmaron que todo lo encontrado en el sótano era falsificado con técnicas sumamente sofisticadas. Mi testimonio fue clave para desmantelar toda la red. Por fin, sentí que mi voz tenía peso. La red de falsificadores incluía a otras 4 personas. Todo colapsó como fichas de dominó, con allanamientos, incautaciones y detenciones que se dieron en las semanas siguientes. El caso apareció en los noticieros nacionales como la mafia del arte falso, y mi identidad fue protegida en todo momento. Nunca busqué fama, pero hubo una especie de justicia silenciosa al saber que nadie más caería en su trampa. Yo había puesto fin a algo muy grande, y había sobrevivido. Y yo, por primera vez en años, pude dormir sin miedo, sabiendo que la verdad, aunque dolorosa, me devolvió la vida. Ya no había gotas en el vaso, ni mentiras en la almohada a mi lado. Solo quedaba el silencio bueno, ese que no oculta, sino que abraza. La casa de Elvira fue sellada y subastada por orden judicial. Yo comencé de nuevo, en otra ciudad, con otros colores, otra luz. Y mi nombre volvió a ser mío. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué dejé Toledo, sonrío y contesto que fue por una historia antigua, pero nunca cuento todo. Porque hay heridas que sanan, pero que nos recuerdan lo que jamás debemos volver a permitir. Porque hay máscaras tan bien hechas como las piezas que ellos vendían, pero todas, un día, se caen. Fui traicionada, manipulada, silenciada, pero nunca derrotada. Y ahora soy libre. Libre de verdad. Después de todo lo vivido, tuve que volver a aprender a estar sola. No fue fácil. Durante semanas, saltaba con cada crujido, con cada sombra que cruzaba la ventana. Me costaba confiar en la gente, en las palabras suaves, en las sonrisas fáciles. Pero poco a poco, empecé a reconstruirme, pieza por pieza, como los objetos que ellos falsificaban, solo que esta vez, sin mentiras. No necesitaba parecer perfecta. Solo necesitaba ser real. Volví a usar mi apellido sin temor, a decir mi nombre sin sentir que le pertenecía a otro. Recuperé mi voz, mi reflejo, mi fuerza. Lucía me acompañó en cada paso, y gracias a ella encontré un trabajo en un pequeño museo provincial, lejos del ruido de Toledo. Allí, rodeada de historia verdadera, de piezas auténticas y silencios seguros, comencé a respirar de nuevo. Mi vida, aunque marcada por cicatrices, volvía a tener sentido. A veces me pregunto si realmente amé a Sergio o si solo amé la idea de sentirme protegida. Me duele admitir que fui ciega, pero también sé que no fue por ingenuidad, sino por confiar con el corazón abierto. Lo que me hicieron fue cruel, sí, pero no me rompió. Me enseñó a ver más allá de los gestos bonitos, a escuchar las alarmas internas, a nunca más callarme cuando algo me incomode. Aprendí a elegirme, por encima de todo. Recuerdo el sótano solo en sueños, pero ya no como una trampa, sino como una prueba que superé. No tengo miedo de la oscuridad, ahora la entiendo, la reconozco. Sé lo que es vivir bajo control, y sé también lo que es liberarse de él. No todos logran escapar. Yo sí. Y esa victoria silenciosa es algo que nadie me podrá quitar nunca más. Ya no soy víctima. Soy sobreviviente. Un día, en una conferencia sobre fraudes artísticos, me invitaron a contar mi experiencia de forma anónima. Y acepté. Frente a estudiantes, historiadores y peritos, relaté mi historia sin nombres, pero con toda la verdad. Cuando terminé, alguien del público me aplaudió de pie. Luego todos lo hicieron. No por el drama, sino por el valor de hablar. Y en ese momento supe que contar mi historia no me hacía débil. Me hacía libre. Ahora vivo lejos de Toledo, en un lugar donde el sol entra por las ventanas sin esconder nada. Ya no duermo con miedo, ni espero que alguien me despierte en la madrugada. La leche la sirvo yo, cuando quiero, y sin gotas que me borren. Vivo sola, pero no vacía. Porque aprendí que la peor oscuridad no es la del sótano, sino la de un amor que te anula. Y yo, ya no vivo en sombras.
A veces camino por mercadillos de antigüedades solo para mirar, para recordar que ahora sé distinguir lo real de lo falso, no solo en objetos, sino en personas. Sonrío al ver a una pareja joven discutir por una lámpara rota, al escuchar a un vendedor hablar con pasión de piezas verdaderas. Yo ya no busco tesoros en lo viejo, porque entendí que lo más valioso no se compra ni se hereda. Se gana con dolor, con coraje, con verdad. Y eso, mi libertad, mi voz, mi nueva vida, no tiene precio.